En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el mecanismo de reacción de las enzimas aminotransferasas o transaminasas. Estas enzimas catalizan una reacción que se llama la reacción de ping-pong. Llega un aminoácido, deja su grupo amino, luego llega un cetoácido, se le pega el grupo amino y sale ese cetoácido. Entonces llega aminoácido, sale cetoácido, llega cetoácido y sale aminoácido. Por eso estas reacciones se llaman reacciones de ping-pong. Estas enzimas transaminasas requieren un cofactor que es el piridoxal-fosfato. Piridoxal-fosfato que proviene es una coenzima derivada de la vitamina B6, que es la piridoxina. Entonces aquí está la estructura de la piridoxina, se le agrega un grupo fosfato y además este grupo hidroxilo se convierte en un grupo aldehído. Este grupo aldehído reacciona con un grupo amino, la reacción de un grupo aldehído con un grupo amino da origen a un grupo funcional que se llama una base de Schiff. Entonces aquí tenemos una base de Schiff, una base de Schiff, eh, una base de Schiff y una base de Schiff. Entonces aquí tenemos que la enzima tiene una lisina, a esa lisina, al grupo epsilon amino de la lisina está unido el fosfato de piridoxal. Entonces llega un aminoácido con su grupo amino, ese grupo amino hace un ataque nucleofílico a este carbono, entonces se rompe el enlace entre el carbono y el grupo amino de la lisina y se une el grupo amino del aminoácido al piridoxal-fosfato en forma de base de Schiff. Entonces, como aquí está en forma de amino, grupo amino, entonces esto se llama una aldimina. Esa aldimina presenta una tautomerización, es decir, que ya el carbono del aminoácido con el nitrógeno del aminoácido ya no están en un enlace sencillo sino doble, entonces eso es un ceto amino, entonces eso se llama una cetimina. Entonces una tautomerización de una aldimina a una cetimina. Luego eh, hay una hidrólisis, sale el cetoácido y queda el grupo amino del aminoácido pegado al piridoxal en forma de piridoxamina fosfato. Esa digamos que es la fase uno de la reacción catalizadas eh, por las transaminasas. Luego entra en un cetoácido. Este cetoácido que entra aquí solo pueden ser el alfa-cetoglutarato o el oxaloacetato. Aquí el aminoácido que puede eh, llegar a las enzimas puede ser cualquiera de los aminoácidos, el correspondiente de cada uno de las 18 transaminasas o aminotransferasas. Los únicos cetoácidos que pueden recibir grupo amino son el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato, es decir, los únicos aminoácidos que se producen por las transaminasas son el ácido glutámico y el ácido aspartico. Entonces aquí llegan estos cetoácidos, perdón que están aquí muy arriba, estos cetoácidos o el alfa-cetoglutarato o el oxaloacetato. Entonces eh, hay una reacción de deshidratación, entonces el cetoácido se pega al grupo amino de la piridoxamina formándose una ketimina, ocurre la tautomerización de la ketimina a la altimina. Posteriormente, entonces, el nitrógeno del grupo amino de la lisina de la enzima hace un ataque nucleofílico por este carbono y se rompe el enlace entre el carbono y el nitrógeno del aminoácido, liberándose el aminoácido y quedando nuevamente el grupo amino de la lisina de la enzima pegado al fosfato del piridoxal en forma de base de Schiff. Entonces, estas transaminasas normalmente se encuentran dentro de las células. Por ejemplo, cuando hay una infección con el virus de la hepatitis C, entonces ocurrió la infección, al mes se miden que incrementó la cantidad de virus porque aumentó la cantidad de RNA viral. Después del primer mes empieza a disminuir y así gradualmente. Pero entonces, como hay daño de las células hepáticas liberan
a la enzima alanina aminotransferasa. Entonces, después de la infección, al mes se ve un incremento, un máximo incremento a los 2 meses después de la infección y después del segundo mes empieza a disminuir. Entonces, hay una relación entre la cantidad de enzima en el suero con el daño del tejido hepático, en este caso producido por una infección por el virus de la hepatitis C. Ahora, eh, debe haber un equilibrio entre el nitrógeno. El nitrógeno no se puede almacenar como los carbohidratos, como los lípidos. Entonces debe haber un eh, balance, un equilibrio en la absorción de grupos eh, de nitrógeno en forma de aminoácidos y proteínas con la eliminación de nitrógenos en forma de urea. Entonces uno consume alimentos, al consumir esos alimentos, entonces eso cuando llegan al estómago hace que las células de la mucosa secreten la gastrina, luego la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales y la secreción de pepsinógeno por las células principales. Una vez se produce este pepsinógeno, entonces el pepsinógeno por la secreción de ácido disminuye el pH, denatura proteínas y activa a la pepsina. Una vez activada la pepsina, se produce autoactivación de más pepsina sobre el pepsinógeno. Posteriormente, el contenido gástrico, que se llama el quimo, pasa al duodeno. En el duodeno hace que se secreten las hormonas secretina y colecistoquinina. La secretina hace que se secrete eh, bicarbonato para neutralizar el quimo y para estimular y permitir la acción de la enteropeptidasa que nos produce una activación inicial del tripsinógeno para convertirlo en tripsina. Tripsina que una vez activada nos activa el quimotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxidasa en las respectivas enzimas activas carboxipeptidasa, elastasa y quimotripsina. La otra hormona que se produce es la colecistoquinina que para efectos de eh, la digestión de las proteínas estimula la liberación de estas proteínas, de estos simógenos proenzimas por parte del páncreas. Una vez se digieren eh, las proteínas, entonces en el intestino las células de la mucosa intestinal secretan aminopeptidasas y dipeptidasas que degradan los péptidos pequeños en aminoácidos y esos aminoácidos son absorbidos por el intestino. Aquí está la degradación de proteínas intracelulares, donde nos hablan que hay básicamente dos mecanismos, un mecanismo independiente de ATP que está mediado, realizado por los lisosomas que se producen a través de las membranas del aparato de Golgi y hay un eh, proceso que es dependiente de ATP, que es un proceso realizado por el proteosoma y que las proteínas para poder ser degradadas por el proteosoma deben ser poliubiquitinadas, que posteriormente vamos a discutir en más detalle estos